Fraternal saludo. Les habla su servidor, el pastor Jordi Martín Hernández Rojas. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes una hermosa enseñanza que he titulado Tesoros. Yo sé que va a ser de gran bendición para sus vidas. Inicio con la cita bíblica que encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, del versículo 19 al 21. En este caso, voy a leer la versión Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra de Dios: no almacenes tesoros aquí en la tierra, donde las polillas se los comen y el óxido lo destruye, y donde los ladrones entran y roban. Almacena tus tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruir y los ladrones no entran a robar. Donde esté tu tesoro, allí estarán también los deseos de tu corazón. Dios nos está hablando en esta oportunidad a través del Evangelio de Mateo, que recopila estas palabras dadas directamente por la boca de nuestro Señor Jesús, que donde tengamos el tesoro, allí estarán los deseos de nuestro corazón. Entonces, el meollo del asunto es analizar en oración, en una reflexión profunda, si en el día a día lo que estamos haciendo es para alcanzar esos tesoros terrenales o al contrario estamos construyendo tesoros espirituales. Nosotros como seres humanos tenemos metas materiales, metas económicas, metas financieras, metas laborales, metas educativas, metas empresariales, muchas metas. Y por supuesto no estoy diciendo que esas metas sean malas. Todos, por supuesto, como hijos de Dios, tenemos ese deseo de superación. Y por supuesto, disfrutamos de las bendiciones que Dios nos da. Además, Dios nos ha dado vida y salud para trabajar y Dios nos ha dado sabiduría para alcanzar muchas metas. El tema es, y el análisis que tenemos que hacer, la reflexión que tenemos que hacer es si para cumplir esas metas o para alcanzar esas metas estamos dejando en un segundo plano las cosas del reino de Dios. Estamos dejando en un segundo plano la oración, el ayuno, el estudio de la palabra, la comunión con Dios. Entonces, lo más importante acá es que sin dejar de hacer una cosa, hagamos la otra. Es decir, que primero, buscando la voluntad de Dios, sin descuidar la voluntad de Dios, dándole primer lugar a los asuntos de Dios, hagamos las otras cosas. Es más, ese es el orden correcto. Si nosotros, en primer lugar, queremos agradar a Dios en las cosas que hacemos, pues muy seguramente, conforme a la voluntad de Dios, esas cosas seculares van a ser de bendición, porque primeramente nosotros queremos es agradar a Dios con las cosas que estamos haciendo. Entonces, me llama la atención que la palabra de Dios dice que cuando almacenamos tesoros aquí en la tierra, esos tesoros se pueden perder. Hoy hemos visto muchos casos de personas que han tenido muchísimo dinero y cómo de la noche a la mañana lo han perdido todo. Un desastre natural, una mala inversión, un problema financiero, de la bolsa, un mal negocio, un problema jurídico, etcétera, etcétera, etcétera. Y toda la riqueza acumulada por muchos años se puede perder en un abrir y cerrar de ojos. Cosa distinta sucede con los tesoros espirituales, porque cuando nosotros estamos alcanzando, conforme a la voluntad de Dios, los tesoros espirituales, los tesoros celestiales, esos tesoros, según lo que la palabra de Dios dice, no se pueden destruir, no se pueden perder, los ladrones no los pueden robar. Qué promesa tan hermosa es la que Dios nos está regalando por medio del Evangelio de Mateo capítulo 6, versículos 19 al 21, a través de esta enseñanza. Que todo lo que usted haga para Dios va a tener su recompensa. Me llama la atención también lo que encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 16 al 21. En esta oportunidad voy a leer la versión de la Biblia de las Américas. Dice la palabra de Dios: también les refirió una parábola diciendo:
La tierra de cierto hombre rico había producido mucho, y pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré, ya que no tengo dónde almacenar mis cosechas? Entonces dijo, esto haré, derribaré mis graneros y edificaré otros más grandes, y allí almacenaré todo mi grano y mis bienes, y diré a mi alma, alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años, descansa, come, bebe, diviértete. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te reclaman el alma y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? Si es el que acumula tesoro para sí y no es rico para con Dios. Esta historia nos debe confrontar porque es la triste realidad de millones de personas en el mundo. Aún muchos de los que se dicen ser cristianos, desafortunadamente y tristemente se reflejan con la historia de este cierto hombre rico. La Biblia no muestra quién era este hombre, porque lo que menos importa es el nombre de esa persona, porque es una parábola. Lo que importa es la enseñanza que hay detrás de esta parábola. Dios nos está diciendo que somos personas necias, somos personas tercas, personas egoístas, personas ambiciosas, cuando la mayor parte de nuestro tiempo, de nuestro esfuerzo físico, mental, intelectual, económico, en el día a día y en el transcurrir de los días, de los meses, de los años y de nuestra vida, lo hacemos, lo utilizamos para alcanzar tesoros terrenales. Quiero aclarar que en ningún momento estoy diciendo que las bendiciones financieras sean malas. Por supuesto que no. Pero la Biblia nos enseña que cuando la persona desvía sus verdaderas intenciones, es decir, que cuando el ser humano en su corazón hay el anhelo de la acumulación de riqueza, se vuelve ambicioso, se vuelve egoísta. La misma palabra de Dios nos enseña que el amor al dinero es la madre de todos los males. Entonces aquí el Señor nos está diciendo es que si el tesoro de la persona es el dinero, allá estará el corazón. Es decir, el Señor lo que quiere es guardar nuestro corazón. El Señor lo que quiere es que seamos hombres, mujeres, llenas de la presencia del Espíritu Santo y que no tengamos una visión materialista del mundo, porque la visión materialista del mundo es la que ha generado pobreza, miseria, destrucción del medio ambiente, porque muchas personas movidas única y exclusivamente con el deseo de tener más, de acumular más, han destrozado el medio ambiente, han generado sistemas económicos y políticos donde esclavizan al prójimo. Dios no quiere eso. Dios, en su infinita misericordia, decide en qué medida bendice material y económicamente a sus hijos. Dios decide si estamos en las condiciones, si tenemos la capacidad de administrar lo que Él nos ha dado. Y Él nos bendice conforme a su voluntad y conforme a su misericordia. Pero estoy completamente seguro que Dios, en su infinito amor hacia nosotros, no nos va a bendecir económicamente cuando la persona no está en la capacidad de administrar esa riqueza, cuando la persona se va a ir de los caminos de Dios, porque ahora para él su Dios es el dinero. Dios no le va a dar a usted riquezas materiales cuando Dios sabe que en su corazón hay un anhelo por esa riqueza material y está desplazando lo que realmente es importante, los tesoros celestiales, los tesoros espirituales, porque son eternos. No sabemos cuánto tiempo vamos a durar con vida en este planeta. Algunas personas mueren muy jóvenes, pero independientemente que la persona muera de avanzada edad, 80, 90, 100 años, esa edad terrenal
es un pequeño instante, muy pequeño instante en comparación con la eternidad, en comparación con la vida eterna. Entonces no vale la pena arriesgar la vida eterna para acumular tesoros terrenales que son pasajeros. Me llama también la atención lo que dice el versículo 22 al 24. Y dijo a sus discípulos, hablando nuestro Señor Jesús: por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis, porque la vida es más que el alimento y el cuerpo más que la ropa. Considerad los cuervos que ni siembran ni ciegan, no tienen bodega ni granero, y sin embargo Dios los alimenta. ¿Cuánto más valéis vosotros que las aves? Qué hermosa palabra que nos da Dios para llenarnos de consuelo, de fe y de esperanza, para no tener una mentalidad de acumular egoístamente riquezas. Porque muchas veces las personas acumulan riquezas pensando que mañana no van a tener, cuando Dios nos está diciendo que Él es quien nos cuida y quien nos da el alimento espiritual y material, quien nos da la provisión por su infinito amor y su infinita misericordia, no porque nosotros seamos buenos y porque nos merezcamos esas bendiciones. Dios, en su misericordia, en su absoluta voluntad, decide guardarnos, decide darnos la vida, decide darnos la salud, decide darnos bendiciones materiales. Pero es Dios porque se ha complacido, ha querido hacerlo, no porque nosotros merezcamos eso. Entonces, ¿qué nos está mostrando aquí la palabra de Dios? Que aprendamos a confiar en Dios, a depender más de Dios. ¿Cuántas veces dejamos de compartir un momento con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestros amigos, por estar pensando en los tesoros terrenales? ¿Cuántas veces las personas no van a la iglesia, no se congregan por estar pensando en los tesoros terrenales? Muchas veces las personas no van a la iglesia porque ese día están trabajando, porque ese día tienen que estar haciendo X y negocio. ¿Cuántas veces la persona ha dejado de compartir un momento de intimidad con Dios, en oración, en ayuno, escuchar una predicación, alabar a Dios, porque es más importante los negocios, es más importante el trabajo? Por supuesto, mi hermano querido, no me vayan a malinterpretar, no estoy diciendo que deje botado el trabajo. Lo que estoy diciendo es que en muchas oportunidades hemos tenido para ir a llenar esos tesoros celestiales, pero no lo hacemos, porque estamos, en la mayoría de los casos, es acumulando tesoros terrenales. Es importante trabajar. Dios nos ordena que trabajemos. Y por eso les dije, les repito nuevamente, sin dejar de hacer una cosa, hago la otra. Es decir, sin dejar de preocuparme por las cosas celestiales, por la oración, el estudio de la palabra, el ayuno, sin dejar de hacer eso, hago lo otro, es decir, trabajo, estudio, hago los negocios, siempre conforme a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Continuando con la lectura, dice la palabra, versículo 25 al 28. ¿Y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Si vosotros, pues, no podéis hacer algo tan pequeño, ¿por qué os preocupáis por los demás? Considera los lirios cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos. Y si Dios viste así la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿cuánto más hará por vosotros, hombres de poca fe? El Señor es muy claro en su bendita palabra. Y esta promesa, hoy con amor y con humildad, le digo, mi hermano querido, mi hermana querida,
Pídale a Dios en oración que le permita comprenderla, entenderla, vivirla, que su espíritu reciba esta promesa, pero que la entienda, la comprenda. No es un conocimiento intelectual, esto va acompañado de la fe, esto va acompañado de creer en que Dios es todopoderoso y que Dios no miente, y que si Dios nos está diciendo que nosotros valemos más que los pájaros, que la hierba, y que Él sustenta la naturaleza, y que nosotros valemos más que la naturaleza, por supuesto, también Dios nos va a sustentar. Pero nos falta fe, nos angustiamos, nos estresamos y creemos que entonces tenemos que acumular tesoros terrenales, porque si hoy no los acumulo, entonces mañana no tendré futuro, mañana no tendré comodidades. No, mis amados, claro que no. Cuando le damos el primer lugar a Dios, cuando hacemos el trabajo, el estudio, el desarrollo empresarial, pensando primero en agradar a Dios, sin romper el orden, teniendo que Dios está por encima de todo, entendiendo que nosotros somos administradores de la gracia de Dios, somos administradores de las cosas materiales, pero todo le pertenece a Él, y todo es por Él y para Él, y la honra es para Dios, la gloria es para Dios. Entonces Dios, si nos da un trabajo, hagámoslo bien, porque a través del testimonio estamos mostrando que somos hijos de Dios. Hagamos bien las cosas en el colegio, en la universidad, porque a través de eso estamos mostrando gratitud hacia el Padre que nos da el estudio, nos da el trabajo, nos da la riqueza material. La mejor forma de administrar correctamente las cosas que Dios nos da es haciéndolo bien, con diligencia, con disciplina, con honestidad, con pulcritud, con integridad, porque estamos siendo testigos vivos, piedras vivas de la fe que profesamos, y que en agradecimiento al Dios que nos da esas bendiciones materiales, administramos esas bendiciones materiales con humildad. Y si Dios nos bendice económicamente, no vamos a gastar para nuestros deleites carnales, no. Vamos a ser humildes, vamos a servirle al prójimo, vamos a ayudar al humilde y al necesitado. Y quiero finalmente terminar leyendo del versículo 29 al 31 que dice lo siguiente: vosotros, pues, no busquéis qué habéis de comer ni qué habéis de beber, y no estéis preocupados, porque los pueblos del mundo buscan ansiosamente todas estas cosas, pero vuestro Padre sabe que necesita estas cosas. Mas buscad su reino, y estas cosas os serán añadidas. Cuando buscamos el reino de Dios y su justicia, llegan las añadiduras. ¿Cuáles son las añadiduras? El empleo, el trabajo, las cosas materiales, el carro, el terreno, la finca, la casa, la moto, los electrodomésticos. Todas las riquezas terrenales son añadidas cuando en nuestro corazón hay un deseo sincero de buscar a Dios. Ahora no es que vayamos entonces a decir voy a ir a la iglesia, voy a leer la Biblia y voy a orar, porque cuando hago eso Dios me bendice. Así no funciona las cosas que estoy explicando, porque cuando usted va a la iglesia, usted va a orar o va a leer la Biblia, porque cree que haciendo eso Dios lo va a bendecir, entonces el anhelo que hay en su corazón es recibir una bendición material. Lo que hay en su corazón, la intención en su corazón, no sería buscar a Dios de corazón o buscar a Dios de manera genuina, sincera, con amor. Usted lo que estaría haciendo es buscando a Dios por interés. Y así no funcionan las cosas con nuestro Padre Celestial. Él nos bendice cuando lo buscamos en espíritu y en verdad. Dios nos bendice conforme a sus riquezas, conforme a su sabiduría, conforme a su voluntad, en la medida que nos merecemos esas bendiciones, en la medida en que nos santificamos,
en la medida que buscamos a Dios, no por las añadiduras, sino por su reino, por su gloria. ¿Eso qué significa? Que si usted va a la iglesia, si va a orar, si va a ayunar, si va a hablar con Dios, si va a leer la palabra, hágalo porque usted quiere aprender de Dios, quiere conocer de Dios, quiere conocer la voluntad de Dios, quiere glorificar a Dios, quiere santificarse más. Y cuando hacemos eso, Dios es tan bueno con nosotros que Él sabe, Él conoce nuestras necesidades, Él conoce muchos de nuestros sueños y de nuestros anhelos. Y cuando nosotros le damos el primer lugar a Dios, nuestros sueños, nuestros planes se alinean con la voluntad de Dios. Entonces es más fácil que alcancemos esos sueños y esas metas materiales, porque están alineadas con la voluntad de Dios, con los planes de Dios y con los propósitos de Dios. Hermano querido, hermana querida, en oración, pídale a Dios que le muestre, que le revele si estamos colocando en primer lugar los tesoros terrenales y en segundo lugar los tesoros celestiales. El primer mandamiento que encontramos en la Biblia es que debemos tener un Dios sobre todas las cosas. Y muchas veces, desafortunadamente y tristemente, en este mundo, la gente, millones, por eso le digo tristemente, multitudes, han colocado en primer lugar al mundo, los deseos de la carne, la vanagloria, el dinero, la fama, las riquezas, las cosas materiales. Pero el Señor quiere que seamos un pueblo distinto, que seamos un pueblo que entendemos que esas cosas son importantes, pero que son secundarias. Las cosas materiales son vínculos, son medios, pero no es el fin. Cuando una persona trabaja muy duro para conseguir un carro nuevo, se siente feliz. Entonces, ¿cuál era el fin? Ser feliz. Cuando una persona compra una casa, se siente feliz, pero la casa no es el fin, es el medio para ser feliz. La felicidad viene de Dios. No necesitamos cosas materiales para ser felices. Somos felices cuando nos llenamos de la presencia del Espíritu Santo. Las cosas materiales son añadiduras. Mucha gente se llenó de añadiduras, de riqueza material, pero no es feliz. No disfruta de su esposa, no disfruta de sus hijos, no disfruta aún de las riquezas que Dios le permitió obtener. Entonces, familia, familia de Cristo, con amor y con humildad, les invito a que reflexionen y que hagan un alto en el camino de todas las actividades diarias y pregúntese si efectivamente estamos buscando el reino de Dios. Esta es mi reflexión final. Que Dios los bendiga enormemente.